Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. La declaración ampliatoria del feminicida Richard Choque, donde esclarece más datos de cómo fue que salió de la cárcel, cuánto pagó al juez corrupto que terminó liberándolo, además de más detalles. Escuchemos esta importante información y luego continuamos. A la declaración del criminal, en el que confesó haber entregado $3.500 y una botella de whisky para beneficiarse con la detención domiciliaria y de esta manera salir de la cárcel de San Pedro, donde debía cumplir 30 años de cárcel sin derecho a indulto. El criminal explicó que entregó ese dinero a quien entonces era su abogada, la doctora Marlene, quien llevó adelante el proceso para que obtenga su libertad, y fue quien además le sugirió obsequiarle algo al juez Rafael Alcón por las fiestas de fin de año, pues le había facilitado la libertad. El hombre también confesó que en principio otra abogada le había solicitado $10.000, sin embargo era imposible para él reunir ese monto, motivo por el que contrató los servicios de la nueva abogada, a la que reconoció en una fotografía, la cual fue mostrada al momento de brindar su declaración. Choque dijo desconocer cuánto fue que se le pagó al médico que firmó su certificado de salud para que se beneficie con la detención domiciliaria. Por el caso del feminicida en serie, ya fueron enviados a la cárcel el juez que lo liberó y esperan medidas cautelares para la trabajadora social que debió hacerle seguimiento al caso y el médico que firmó el falso certificado médico. Además, fueron enviadas a la cárcel su madre y su hermana. Consorcio de jueces, fiscales, médicos y abogados que liberó a uno de los más temibles violadores y asesinos seriales se fue conformando desde el año 2018. La red corrupta se dedicó a liberar no a cualquier reo, sino a aquellos asesinos, violadores y feminicidas con detención preventiva, y es más, con sentencia ejecutoriada de las cárceles de San Pedro y Chonchocoro. ¿Cómo se logró semejante extremo? No eran los privados de libertad los que buscaban a sus integrantes, sino estos a ellos. De ser auxiliares, practicantes o pasantes de derecho, las abogadas Marlene Paco y Carmen Solares se convirtieron en el enlace para captar a los reos, y en este caso al violador y asesino serial Richard Choque. Lo hacían en los mismos recintos carcelarios. Tras contactar con Choque, estas buscaron al ex médico forense del IDIF, Freddy Torrejón, que sin revisar física y personalmente al asesino y otros delincuentes, elaboraba y firmaba informes médicos estableciendo que los internos padecían de enfermedades terminales. El próximo eslabón era el exsecretario de juzgado, mano derecha de los magistrados, en este caso Raúl Gallo. Se encargaba de tramitar los mandamientos de arresto domiciliario e incluso de libertad de reos con sentencias por feminicidios y violaciones. Trámite que llegaba a su principal objetivo. El entonces juez primero de ejecución penal de La Paz, Rafael Alcón, quien firmaba las resoluciones de libertad y arrestos domiciliarios de los detenidos. Así funcionó uno de los consorcios plenamente identificados a raíz de la liberación cuestionada de un asesino que había sido sentenciado a 30 años de cárcel y que fue liberado antes de lo previsto. Libre, violó a más de 70 mujeres y asesinó al menos a 4 personas. Richard Choque. ¿Cómo y en qué tiempo logró negociar su libertad Richard Choque? En 1 mes y medio más o menos, el asesino serial, violador en serie, salió de la cárcel y logró su libertad. Estaba resignado a cumplir una sentencia de 30 años de cárcel por el asesinato de una joven en 2013. Logró apenas que le trasladaran de Chonchocoro a la cárcel de San Pedro.
Richard Choque no imaginó que su salvación estaba en un número de celular que le habían proporcionado al cumplir solo 5 de los 30 años de presidio. Era el de la abogada Marlene Paco. Me dijo que se podía plantear una detención domiciliaria, que ella se encargaría de realizar dicho proceso. Así también me cobró por sus servicios alrededor de $3,500 americanos, a lo que reuní de diferentes amistades. No sé cómo, pero después de que tomé sus servicios casi un mes y medio, ya nomás llegó el mandamiento de detención domiciliaria. Y es como salí de la cárcel, señaló Choque en su declaración informativa. De acuerdo a la declaración informativa, serían en días nada más que la abogada habría negociado dicha salida. Vendí todas mis cosas en San Pedro, me presté de amistades que no recuerdo de colegio y otros, y posterior le entregué a la doctora Paco después de que hablamos unos 10 días de que la conocí, establece el documento. Así el violador y asesino serial ya estaba libre para festejar el año nuevo en 2019. Cuando me dieron detención domiciliaria para afirmar cómo era año nuevo, la doctora Paco me dijo que le demos un whisky o algo por año nuevo, ya que me sacó, añade el imputado, ahora por el feminicidio de otras 2 adolescentes. En su declaración informativa, Richard Choque desmiente y confirma que nunca conoció al médico Freddy Torrejón y que menos lo revisó médica y físicamente para establecer que tenía una enfermedad terminal. Increíble, ¿no? Llegó a festejar el año nuevo del 2019. Bueno, el médico que ayudó a salir de la cárcel a Richard Choque fue encarcelado y solicitan la detención preventiva de las otras 2 abogadas involucradas en este caso. El día de ayer se ha llevado la audiencia media cautelar hasta las 11:30 de la noche del doctor Freddy Torrejón Rocabal. En mérito a toda la documentación que se ha adjuntado y los elementos tan claros de convicción, el juez primero de anticorrupción ha dispuesto la detención preventiva del mismo en el penal de San Pedro por el plazo de 6 meses. No se estableció un cuánto recibía para elaborar informes médicos que permitían la liberación de delincuentes. Lo cierto es que el médico Freddy Torrejón fue desmentido por uno de los más peligrosos delincuentes dedicados a captar, extorsionar, violar y asesinar a sus víctimas, Richard Choque. Diga usted cómo realizó el acto de revisión médica de parte con el señor Freddy Torrejón Rocabado. Mucho a detalle, no sé cómo lo realizó, solo creo que se reunió con mi abogada, todos los documentos de anteriores diagnósticos, ya que salía constantemente al médico con especialistas particulares, pero no conozco el nombre del médico, no sé si el señor Torrejón no me lo presentaron, pero nadie me realizó algún examen o diagnóstico a detalle. Nunca me realizaron revisión médica para salir, solo se basaron de mis anteriores historiales médicos, señala en su declaración Choque. Tras su envío a la cárcel, las abogadas Carmen Solar y Marlene, también imputadas por consorcio de jueces, fiscales, médicos y abogados, están siendo cauteladas por el juzgado primero anticorrupción de La Paz. También pidieron cárcel para ellas. Las abogadas de Choque buscaban garantes, lograron conseguir una, le pagaron 400 bolivianos, aunque ella dice que no sabía exactamente para qué y a quién ayudaría. Además de contactar a la trabajadora social, médico, exsecretaria de juzgado y el mismo magistrado, las abogadas debían buscar a garantes para liberar a delincuentes de las cárceles. Una de ellas fue Rosa, nombre ficticio. A través de su declaración informativa, la misma reveló que fue contactada por la abogada Marlene Paco y otra para ser garante. Debía firmar documentos ofreciendo su casa como garantía y un posible pago de hasta 5,000 bolivianos. Si acaso el beneficiado, en este caso Richard Choque, iba a fugar tras ser liberado. Me ofrecieron y pagaron 400 bolivianos en cortes de 100. El contacto fue la abogada Marlene Paco, indicó en su declaración informativa. La mencionada persona nunca supo, de acuerdo a su testimonio, que su firma y el trámite iba a permitir la salida de la cárcel de Richard Choque. Las sanciones para abogados, para fiscales, para jueces, igual hay que modificarlo. Mire, gracias a esta mala justicia yo estoy caminando desde el 2017. Nosotros pedimos contundencia con relación al castigo que debe darse a las personas que hubiesen cometido delitos.
llega a un tribunal y un tribunal da la sentencia que ellos creen que es la correcta. ¿Por qué? Porque reciben dinero. Cadena perpetua, la sumatoria de penas, no está en nuestra Constitución. Entonces hay que aperturar la Constitución, amerita modificación. Exigimos cadena perpetua, cadena perpetua. $3.500 y una botella de whisky, eso fue lo que le costó al violador y asesino serial Richard Choque salir de la cárcel, según su propia declaración ante el fiscal. Choque declaró como testigo en el proceso abierto contra el juez Rafael Alcón porque lo liberaron pese a tener una sentencia de 30 años sin derecho a indulto. Allí reveló detalles sobre su liberación. Me dieron 30 años de cárcel sin indulto. Una vez que me da la sentencia, mi abogada, la doctora Torrico, juntamente con su acompañante, que le decían Junio, me dijo que me calle, que no reclame, que ellos arreglarían y hablarían mi situación, que no pasa nada con la sentencia. Me dieron el número de la doctora Paco, quien llevó mi proceso. De ahí se me entrevistó. Le dije lo de mis constantes salidas médicas, de todas las dolencias, y me dijo que podría plantear una detención domiciliaria, que ella se encargaría de realizar dicho proceso. Así también me cobró por sus servicios alrededor de $3.500 americanos. A lo que reuní de diferentes amistades dicho dinero, no sé cómo, pero después de que tomé sus servicios, casi un mes y medio, ya no más, llegó el mandamiento de detención domiciliaria. El asesino serial dijo también no tener relación con el juez Alcón, a quien dice no conocer, pero sí cuenta que le dio un regalo. Solo para salir cuando me dieron detención domiciliaria. Para firmar, como era Año Nuevo, la doctora Paco me dijo que le demos un whisky o algo por Año Nuevo, ya que me sacó. En su declaración, además, el asesino serial Richard Choque declaró no conocer al médico que certificó que tenía gastritis, asma y diabetes, enfermedades por las cuales le permitieron salir de la cárcel, beneficio que aprovechó para volver a matar. Ese fue el informe sobre las declaraciones ampliatorias del feminicida Richard Choque. Se sabe que abogadas captaban a reos condenados para que una red de abogados y fiscales y jueces los liberen. Sale a la luz nuevos detalles de cómo se operó para otorgarle libertad al asesino serial Richard Choque. La fiscalía sostiene que hay indicios de la participación de policías. Sale a la luz pública nuevos detalles sobre la red que operaba detrás de la liberación del feminicida Richard Choque el año 2019. El fiscal Johan Muñoz reveló este viernes que a través de las investigaciones se detectó que las abogadas Carmen RSM y Marlene PH, actualmente aprehendidas, eran las encargadas de captar a delincuentes con sentencias condenatorias, con el objetivo de que un consorcio de abogados, jueces y fiscales los liberen a cambio de altas sumas de dinero. Según Muñoz, además existen indicios de la participación de policías, como la investigación está en etapa preliminar. Todavía no se puede identificar a los cabecillas de este consorcio. Los investigados, entre abogados y fiscales, trabajaron en el juzgado de ejercicio penal primero como auxiliares o pasantes, llegando a entablar relación con el juez Rafael Alcón, acusado de liberar al feminicida serial Richard Choque Flores. Existía un consorcio de jueces, fiscales, abogados y hasta policías. Posiblemente Carmen RSM y Marlene PH se encargaban de realizar solicitudes de detenciones domiciliarias de personas con sentencias condenatorias y no tenían derecho a indulto por ser delitos graves. La Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de los abogados y abogadas involucradas y secuestraron documentación, carpetas de diversos procesos de ejecución penal y con ayuda del médico Freddy Torrejón presentaban certificados de salud alegando que los privados de libertad tenían enfermedades graves, con el objeto de obtener su detención domiciliaria con el apoyo del juez Alcón y otros. Muñoz aseveró que se revisará a detalle cada expediente para identificar a otros posibles coautores y participantes y encubridores de este grave delito.
eran $3.500 y una botella de whisky, lo que habría pagado para salir de la cárcel el violador y feminicida serial. En su declaración ampliatoria, Richard Choque señaló que reunió todo lo que tenía para cubrir ese monto y salir de la cárcel de San Pedro. Tras haberse descubierto el miércoles la cuarta víctima del violador asesino serial Richard Choque, en la declaración de Richard Choque se puede ver que confesó que habría entregado $3.500 y una botella de whisky para beneficiarse con la detención domiciliaria y de esta manera salir de la cárcel de San Pedro, donde debía cumplir 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Ya le dije, $3.500 americanos, lo reuní todo el dinero, vendí mis cosas en San Pedro y me presté de amistades, confesaba Richard Choque cuando se le consultó cuánto había pagado por su libertad. El criminal explicó que entregó ese dinero a quien entonces era su abogada, Marlene P.G., quien llevó adelante el proceso para que obtenga la libertad y fue quien además le sugirió obsequiarle al juez Rafael Halcón por las fiestas de fin de año, pues le habrían facilitado la libertad. Cuando me dieron detención domiciliaria para firmar, la doctora Marlene P.G. me dijo que le demos un whisky o algo para Año Nuevo, ya que me sacó, afirmó Richard Choque al revelar esa información. El hombre también confesó que en principio otra abogada le había solicitado $10.000, sin embargo era imposible para él reunir ese monto, motivo por el que contrató los servicios de Marlene P.G., a la que reconoció en una fotografía que le fue mostrada al momento de brindar su declaración. Richard Choque dijo desconocer cuánto fue que se le pagó al médico que firmó el certificado de salud para que se beneficie con la detención domiciliaria. Incluso dijo que no sabía si efectivamente fue Miguel Torrejón quien lo hizo, pues de todo el trámite se encargó la abogada que había contratado. Mucho a detalle no sé, pero nadie me realizó algún examen médico o diagnóstico a detalle. Nunca me realizaron revisión médica para salir, solo se basaron en historiales médicos anteriores, declaró. Según Richard Choque, todo lo hizo para vivir con su madre, de quien dijo no tiene nada que ver en este proceso. Pero se sabe que los perfiles falsos de Facebook del violador y homicida serial también era usado por su madre y su hermana. Un familiar de una de las víctimas de Richard Choque contó que recibió una llamada desde el perfil falso pidiendo un rescate. La fiscal informó que la acusación por complicidad contra la madre y la hermana del feminicida serial fue realizado no solo porque ambas vivían en el mismo domicilio de Richard Choque, sino también porque la cuenta con la que el criminal captaba a sus víctimas también era usada por ambas mujeres. El principal sindicado tiene un perfil falso de Haide Mitzi Flores, que era compartido por la hermana y la mamá, afirmó la fiscal Verónica Miranda. Y así termina revelándose que este perfil falso era usado por su hermana y su madre. La fiscal señaló que una familiar de una de las víctimas fatales de Richard Choque recibió una llamada desde esa cuenta en la que le pedían ayuda y también pagar el rescate para su liberación. Dice que fue una mujer que llamó, que se hizo pasar por la víctima. Esta voz de mujer debe ser de estas mujeres porque ellas vivían en el domicilio donde los cuerpos fueron encontrados, señaló Miranda. La fiscal también informó que la madre del violador y homicida serial tiene detención preventiva en la cárcel de Miraflores, mientras la mamá del primo de Richard Choque dijo que este feminicida y asesino serial mató a su hijo por envidia, manifestaba la madre de Fidel, quien fue víctima del psicópata sexual. Hace 10 años, Fidel León Choque habría salido de su casa junto con su primo Richard Choque. Desde entonces estaba desaparecido. Su madre nunca imaginó que su familiar lo asesinaría. Con lágrimas en los ojos, la madre de Fidel León Choque relató las circunstancias en las que desapareció su hijo y afirmó que siempre tuvo confianza con Richard Choque, ya que era miembro de su familia. Incluso acompañó a su hijo a un viaje rumbo al colegio militar de Cochabamba. Este sujeto habría comprometido ayudarlo a ingresar. Desapareció ese entonces mi hijo, yo tuve confianza en él, en Richard. Es mi propio sobrino, manifestó la madre de Fidel.
La progenitora recordó que Fidel era un buen hijo, tranquilo y que tenía el sueño de ser profesional. Este joven podría ser, según las autoridades, la primera víctima del denominado psicópata sexual. Según la madre, las aspiraciones de Fidel generaron celos de Richard, por lo que habría asesinado fríamente a su primo. Él era mi familiar, dice que lo hizo por envidia, aseveraba la madre. Tras la desaparición, la madre de Fidel le preguntó a Richard cuál era el paradero de su hijo. Él le habría manifestado que Fidel ingresó al Colegio Militar de Cochabamba y que necesitaba dinero para varias cosas, montos económicos que fueron entregados a Richard Choque. Familiares de Fidel iniciaron intensas búsquedas y la madre realizó constantes reclamos a Richard Choque por la desaparición de su hijo, incluso tras la presentación de este sujeto como autor de la muerte de Blanca Rubí. Ella hizo una denuncia ante el Ministerio Público. Esta instancia rechazó este trámite, según relató, y posteriormente dejó la búsqueda ya que recibió amenazas de Richard Choque. La madre pide justicia y garantías para ella y su hija. Al respecto de este informe, se sigue dando mucho que revelar sobre este feminicida serial que fue liberado de una forma irregular, donde hasta el momento ya hay 9 detenidos con detenciones domiciliarias, con detenciones en diferentes cárceles en Bolivia. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios frente al pésimo accionar de la justicia y el seguimiento de los casos condenatorios a asesinos seriales como el caso del señor Richard Choque. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.